Muy bien, la primera pregunta de Edith es la siguiente. Vamos a hacer toda la pregunta porque tiene dos partes, ¿no? Fabián, una consulta. ¿Cómo evitar la dispersión? Y cuando le pregunto a qué te refieres con dispersión específicamente, me indica dispersión en el sentido que sobre un tema me expando muchísimo y me desenfoco. Listo. A ver, Edith, con respecto a lo que es la dispersión, ¿sí? Tenemos que entender bien cómo está sucediendo esta dispersión. Es por eso que te hice la pregunta, ¿a qué te referías con dispersión específicamente? Porque recordemos que la dispersión puede ser un comportamiento, pero también puede ser un patrón natural de cómo nosotros desarrollamos nuestro pensamiento. ¿Por qué te digo esto? Porque va a depender de cómo tú puedas realmente hacer el trabajo de conocer o ser consciente si realmente esto se representa como un problema o realmente es tu forma de pensamiento y es el entorno quien dice que es un problema. Entrando un poco más específico, vamos a tomarnos un tiempo porque creo que el tema de la dispersión, el tema de que personas se desenfocan de lo que realmente están trabajando es bastante común, no solamente en equipos de trabajo, sino cuando exponemos proyectos, cuando podemos estar haciendo alguna conferencia, cuando queremos comunicar nuestro mensaje. Entonces la dispersión está presente en realidad en todos nosotros, ¿sí? En diferentes contextos también. Entonces es una muy buena pregunta y gracias Edith por hacerla. A ver. Míralo desde este punto de vista. ¿A qué te refieres con dispersión? Cuando tú me hablas de dispersión es simplemente cuando te expandes en otros temas y pierdes el rumbo del core de lo que estaban conversando, ¿verdad? Cuando tú estás haciendo eso, definitivamente puede ser una decisión limitante o simplemente puede ser una parte de tu personalidad o cómo tu cerebro o tu sistema neurológico afronta ciertas situaciones. Por ejemplo, tenemos que hablar primero sobre qué no es la dispersión o cuál sería lo contrario a la dispersión. Probablemente lo contrario a la dispersión sería el enfoque, ¿verdad? Cuando uno quiere evitar la dispersión es porque quiere estar más enfocado en un solo punto, evitando que nos podamos dispersar, por así decirlo, en el tema. La primera regla que yo te puedo dar, Edith, es de que tengas en cuenta esto. En vez de pensar en no ser disperso, piensa en cómo enfocarte mejor. Eso te va a ayudar mucho a enfocarte y a resolver las estrategias para que puedas enfocarte mejor, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque muchas personas se dispersan por diferentes tipos. Puede ser un problema causado por creencias limitantes o por decisiones limitantes que se han tomado en el pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, vámonos a un caso muy particular que yo tuve con uno de los empresarios que trabajé aquí a nivel nacional. Ellos me comentaron justamente que también no se podían dar reuniones de cierta forma muy efectivas porque todos nos dispersamos del tema principal y realmente eso es uno de los grandes problemas que suceden en las empresas, ¿verdad? Las reuniones que deberían tomar 10 minutos para solucionar un problema terminan siendo de 2 horas, todos terminan agobiados mentalmente, emocionalmente y ya no quieren hacer nada. ¿Por qué? Porque se dispersaron y se abrieron en muchos temas, ¿sí? Entonces no es más un tema... No es un tema que pueda ser un problema muy grande, por así decirlo, sino es algo que en algún momento nos pasa a todos, ¿sí? Si es una decisión limitante, como cuando conversé con uno de ellos que se representó como un problema, podría sonar de la siguiente manera. Una persona que se dispersa es una persona que probablemente cree que no va a ser entendido o cree que necesita hablar mucho o son de las personas que necesitan hablar mucho para primero entenderse ellos mismos y luego dar el mensaje, ¿sí? Entonces hay que saber definir cómo estás utilizando ese comportamiento. Si una persona habla mucho porque piensa que nadie le está entendiendo, entonces definitivamente primero tiene que liberarse la decisión limitante de que nadie me entiende y es por eso que tengo que explicar todo lo que tengo que decir, ¿cierto? ¿Cuántas veces uno se ha dispersado o ha dicho muchas cosas y no ha llegado simplemente al core de lo que quiere decir simplemente porque piensa que la otra persona no le va a entender? Ponte a pensar en eso. Si tú sientes o piensas que la otra persona no te va a entender, entonces te dispersas, ¿verdad? Entonces, muchos casos de dispersión simplemente son creencias o decisiones limitantes del pasado. Por tanto, lo mejor sería utilizar Timeline Therapy. Tú puedes utilizar Timeline Therapy para que puedas liberarte de la decisión limitante cuando decidiste que la otra persona no te iba a escuchar, si es que este fuera tu caso, o
trabajar con alguna técnica de creencias en sus modalidades, en programación neurolingüística, o simplemente descubrir la causa raíz, ser consciente de esto y liberarte de la decisión limitante, ¿no? Porque todos sabemos que muchas veces cuando uno es consciente de cuándo se generó la creencia o la decisión limitante, muchas veces el problema desaparece. Así que ten en cuenta, si la dispersión está siendo causada por una decisión limitante, entonces hay que liberar la decisión limitante como creencia, ¿sí? Esa es una parte, esa es una de las respuestas, ¿sí? Tú tienes que ser consciente de dónde viene esa dispersión. O hay muchas personas que están conversando y empiezan a conversarse con ellos mismos y están pensando que no le entienden. Entonces, mientras se hablan con ellos mismos, creen que tienen que explicar más y entonces se van por todas las corrientes. Y es así, es justamente está motivado por una decisión, una creencia limitante que muchas veces tiene una vocecita interna que te dice, oye, no te entienden, tienes que explicar esto mucho más, ¿no? O mejor, oye, corre, habla de otras cosas más para que ellos sepan de que tú sabes sobre este tema, ¿no? Entonces, mucho de la dispersión tienes que ser consciente de la estrategia que estás corriendo que te hace que tú seas disperso. Ojo, ¿sí? Muchas veces el tema de la dispersión es por decisiones o creencias limitantes del pasado. A todos nos ha pasado en algún momento y a todos nos pasa si es que no somos conscientes de eso. Eso es desde el punto de vista si queremos trabajarlo desde el punto de vista de la conciencia. Ahora, de hecho que la programación neurolingüística ayuda mucho porque te ayuda a que tú puedas disociarte y que tú puedas ser consciente de la estrategia que estás corriendo a nivel subjetivo, ¿verdad? Entonces, ese es un tema, ese es un caso. El otro caso de la dispersión es de que muchos de nosotros podemos tener un metaprograma, muchos de nosotros tenemos... Hay unos metaprogramas avanzados que los creó Tad James, que se los comento, que unos programas que dicen cuál es tu forma de comunicación o cuál es tu forma de escucha, ¿sí? Y tenemos dos tipos de metaprogramas, el literal y el inferencial, ¿sí? El literal es el que dice las cosas como son. El inferencial es el que dice muchas otras cosas y te va por la tangente y te dice otras cosas antes de llegar a lo que te quiere decir. ¿Listo? Entonces tienes que saber cuál es tu metaprograma. O sea, si tú realmente manejas tu modelo del mundo, tu habla de forma literal o inferencial. Si es inferencial está bien, tienes que saber cuándo tú tienes que ser realmente literal. Te doy un ejemplo. Una persona que habla de forma inferencial, que es un metaprograma complejo, le diría a su pareja, tengo sed, me imagino si habrá agua hervida en el hervidor ahora para que yo pueda tomar ahora, ¿no? Esperando que la otra persona se pare y le sirva un vaso de agua y la otra persona no hace nada. Si la otra persona no hace nada es porque es netamente literal. Si tú realmente quieres un vaso de agua, tú lo tomas o le dices, ¿me podrías pasar un vaso de agua? No, estoy pensando si hay agua hervida en el hervidor para ver si puedo tomar agua. Entonces, ese es un pensamiento inferencial. Primero se va por las tangentes y el pensamiento inferencial involucra un lenguaje hipnótico abstracto, indirecto. Entonces, hay que saber diferenciar también qué modelo de pensamiento tenemos. Algunos somos literales, otros somos inferenciales. En algunos contextos funciona el inferencial y en algunos contextos funciona el literal. Entonces, si la dispersión está más del punto inferencial, en donde quieres enfocarte, quieres llegar a enfocarte a un solo punto, pero de pronto estás hablando de otras cosas y te dispersas, tienes que saber cuál es tu metaprograma principal en tu forma de pensamiento. Esas son otras respuestas que deberías de buscar. Ahora, de hecho, que tú puedes, al ser un metaprograma, es una forma de pensamiento. Al ser una forma de pensamiento, tú puedes decidir cómo hacerlo. Eso quiere decir que si eres literal o inferencial, tú puedes cambiar tu forma de pensar de acuerdo al contexto. Si tú estás en un contexto en donde necesitas dar el mensaje directo, tú puedes hacerlo. Y eso requiere entrenamiento y requiere enfoque, ¿verdad? Entonces, esa es otra explicación que tú podrías tener con respecto a la dispersión. El otro tema con la dispersión es falta de entrenamiento del enfoque. Para que uno pueda realmente estar enfocado es realmente tener el mensaje claro de lo que tiene que decir. Las personas que muchas veces son dispersas o que muchas veces se desenfocan del tema principal es porque no tienen claro el mensaje principal. Y cuando me refiero a que no tienen claro el mensaje principal es que no lo tienen en una representación interna visual, no lo están viendo, no saben qué es lo que quieren, el mensaje que quieren dar. De cierta forma no tienen el mensaje específico que quiere que llegue a la otra persona.
Entonces, cuando uno no tiene el mensaje claro del que quiere dar, se dispersa. ¿Por qué? Porque no sabe hacia dónde llegar. Es como si tú quisieras, tú estás saliendo de tu casa y es por primera vez que vas a ir a una ruta, digamos, en otro distrito. Por primera vez vas a ir a esa dirección. Si tú vas y vas simplemente a averiguar cómo llegar a esa ruta, entonces probablemente tomes vías que te alejen a la ruta donde quieres llegar, ¿verdad? Porque no tienes claro hacia dónde estás llegando. Pero si tú tuvieras clara el mensaje, cómo tienes que llegar, por dónde tienes que voltear, en dónde tienes que hacer unas vueltas, cuántas cuadras tienes que seguir para llegar a tu destino, entonces no te dispersas. Eres enfocada, sabes a dónde tienes que llegar y tu camino es mucho más eficiente, ¿no? Entonces, muchos temas también, como el tema de la dispersión, es de que no tenemos el mensaje claro, no tenemos la representación interna clara o el procedimiento de evidencia claro, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, y esto nos sucede a todos, cuando ustedes de pronto no están dando el mensaje que quieren dar, es porque no saben qué específicamente, cuál es el mensaje que quieren dar, o no tienen claro la representación interna, no saben hacia dónde quieren llegar, ¿sí? Entonces, eso es mucho los problemas de comunicación que nos sucede con todos. Desde el punto de vista como ingeniero, por ejemplo, cuando estoy haciendo un proceso y estoy hablando con un ingeniero, por ejemplo, civil o un ingeniero de sistemas, si ellos no tienen la información clara, ellos no van a representar lo que yo tengo en mi mente, por tanto, quien tiene que dar la información clara soy yo, ¿cierto? Entonces, siempre ustedes, si quieren realmente enfocarse, tienen que tener el objetivo, la meta clara, el mensaje claro, la representación interna clara de lo que quieren lograr totalmente clara. Entonces, las reuniones más efectivas son cuando te sientas con el equipo y dices, tenemos 15 minutos y solamente vamos a tocar este tema y solamente vamos a hablar de este tema. Cualquier otra cosa que no sea relevante sobre este tema no lo vamos a tocar en esta reunión y de pronto tu reunión es mucho más enfocada y ya no te dispersas. Por eso tienes que ser claro en lo que estás diciendo, en el caso que tú tengas que manejar esto, ¿sí? Esa es otra opción de cómo manejar el tema de la dispersión con el enfoque. La primera, como dije, creencia limitante para ver de repente si crees que no puedes enfocarte en lo que quieres, el mensaje que quieres dar. 2, verifica cuál es tu programa predominante, tu forma de pensamiento predominante o el metaprograma. 3, tienes que tener una meta clara del mensaje, claro que tienes que dar el objetivo que quieres resolver en la situación, etc. Tiene que estar claro tu meta sobre la reunión que quieres conseguir para no dispersarte. Y el último que me atrevería a recomendar también es de que muchas veces nos dispersamos no solamente porque tenemos creencias, formas de pensamiento o no estamos conduciéndonos con la finalidad de tener una meta clara. Muchas veces simplemente estamos cansados mentalmente. Muchas veces estamos cansados mentalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el cerebro no tiene los nutrientes suficientes para poder hacer que que me estoy refiriendo a que el enfoque o el músculo del enfoque es un músculo y como tal se satura y también necesita descanso y debe recargarse. Es tal cual cualquier otro músculo de nuestro cuerpo. Entonces, si nuestro músculo del enfoque está agotado, ya sea por falta de horas de sueño, por ansiedad, conflictos internos, mala alimentación, mala oxigenación, si nuestro músculo del enfoque está totalmente desgastado, entonces enfocarnos a un solo punto va a ser muy difícil para nosotros. Nos vamos a dispersar, no vamos a saber cuál es el mensaje que queremos dar. Simplemente no podemos ir y enfocarnos en un solo objetivo. Entonces, ese es desde el punto de vista fisiológico, ¿sí? Entonces, me atrevo a darte esta cuarta recomendación porque es bastante importante. Muchas veces simplemente estamos cansados. Y muchas veces los problemas de dispersión o el hecho de que no pueda enfocarme en un solo punto, en un solo objetivo, en una sola meta o en un solo mensaje, es que estamos muy agobiados mentalmente. Entonces lo que te recomiendo es de que puedas descansar muy bien, dormir entre las 9 y 10 de la noche, por lo menos tener 8 horas de dormir profundamente y al día siguiente vas a tener la claridad para que puedas tener ese enfoque que estás buscando. Entonces esa es la otra recomendación que te daría. Muchos me han preguntado sobre esto. En realidad hemos ya desarrollado un programa para hablar específicamente sobre la nutrición y la oxigenación necesaria que uno debe tener para articular bien este tipo de músculos como el enfoque, la voluntad, etcétera, etcétera, o la creatividad.
tiene mucho que ver con la alimentación también. No solamente es buscar los estados o simplemente liberarte de las creencias o programar tu mente. Cuando tu cerebro simplemente no está bien nutrido, no está bien oxigenado, es bien difícil de que se dé eso mismo. Así que vamos a darle ya novedades en un futuro, pero es bueno que lo sepan. Así que pienso que eso es una muy buena consideración de las 4 opciones que te he dado. Si es una decisión o creencia limitante, cuál es tu programa o tu predominancia en tu forma de pensamiento, o tu metaprograma, si es inferencial o literal. El tercero, si esto tiene que ver mucho con que no tienes claro el mensaje que quieres dar, ¿sí? O 4, en qué estado te encuentras con respecto al cansancio y fatiga mental que puedas tener. Son estos 4 factores que te pueden impedir que te enfoques en algo o si no los manejas de la forma correcta te hacen que tú te disperses. Entonces son 4 poderosos mensajes que pueden revisar. Si recién estás viendo esa transmisión, pueden al final de la transmisión pueden retroceder el video y pueden ver estas 4. Realmente todos estamos pasando por esto y esto responde muchas preguntas. ¿Por qué no me puedo enfocar cuando leo un libro? ¿Por qué no me enfoco cuando estoy en una clase? ¿Por qué no puedo enfocarme cuando estoy estudiando algo? Etcétera, etcétera. Así que esto aplica para todos, ¿sí? Muchas gracias, Edith, por tu pregunta. Es una muy buena pregunta. Espero que te haya servido la respuesta. Muy bien. Vamos leyendo las preguntas. Muchas gracias más bien a todos los que están comentando y compartiendo la transmisión. ¿Cómo alimentar el músculo del enfoque? Siguiendo con esto, Edith, la mejor forma de alimentarlo es descansando apropiadamente. Tienes que tener buenas horas de sueño. Para que puedas tener buenas horas de sueño, recuerda dormir antes de las 10. Y por favor, si te puedes aplicar hipnosis justo antes de dormir para que puedas descansar profundamente y tener recuperación total de tu músculo del enfoque, te recomiendo que lo puedas hacer. Y lo otro es omega 3. El omega 3, como siempre ustedes saben, eso va a ayudar mucho a que el cerebro esté mucho más apto para poder generar soluciones creativas. Así que eso sería mi recomendación, Edith, para que lo puedas tomar en cuenta. Definitivamente, Yasmín, la dispersión por agotamiento, me parece que eso lo he experimentado porque hago 1000 cosas a la vez. Ahora lo entiendo todo, sí, definitivamente. Eso es algo bueno que podemos tener en cuenta, porque si te pones a pensar, todos nosotros tenemos de cierta forma muchas cosas que hacer en el día a día. Muchas decisiones que tenemos que tomar día a día. Y no solamente las decisiones laborales o las decisiones de vida. El simple hecho de que te pares en tu closet para saber qué es lo que te quieres poner en el día, ya es tomar decisiones, y eso desgasta el músculo de la voluntad o del enfoque. Entonces, muchas veces, ¿por qué Bill Gates y por qué se me fue el nombre, Mark Zuckerberg, dicen que solamente utilizan un solo juego de ropa? No quiere decir que solo utilizan un polo siempre o constantemente, sino que siempre utilizan un color de polo y un color de jean para no tener que gastar su músculo del enfoque en la decisión de qué ropa ponerse en el día, ¿no? Entonces, son tips muy, muy apropiados para poder guardar energía con respecto al músculo de enfoque. Así, efectivamente, imagínate si eso simplemente cuando escogemos nuestra ropa nos gasta nuestro músculo del enfoque. Imagínate qué voy a preparar de comer hoy día, qué voy a cocinar, por qué tarea empiezo, qué objetivo alcanzo primero, qué conflictos resuelvo, lo hago o no lo hago. Imagínate, si estamos constantemente en nuestro pensamiento, definitivamente vamos a tener agotamiento mental y vamos a perder enfoque. Así que es un buen tip para poder saberlo. ¿Sí? Muchas gracias, Yasmín. Muy bien, vamos a ir por partes. Diana Isabel Ramos nos pregunta, ¿qué hacer o responder cuando ves una acción que no te gusta y eso te genera impaciencia o molestia? Es una muy buena pregunta, Diana. Y probablemente la respuesta también sea mucho mejor. ¿Sí? Y lo digo esto porque muchas veces cuando no nos gusta lo que estamos viendo es porque no nos gusta eso de nosotros mismos o no estamos aceptando eso de nosotros mismos. ¿Sí?
Muchas veces cuando no nos gusta una acción que estamos viendo es porque es algo que nosotros no estamos aceptando de nosotros mismos. Es algo que nosotros probablemente lo haríamos en otros contextos. Esto en términos de conciencia se llama percepción es proyección. Es una ley junguiana de Carl Jung, que es uno de los principios universales que aplica para todo. En física cuántica también utilizamos un principio universal. Cuando digo principio universal es que funciona siempre, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de física cuántica también validamos de percepción es proyección. Lo único que tú vas a poder observar en otras personas es lo único que tú tienes dentro. Lo único que tú puedes observar de otras personas es lo único que tienes dentro. Por tanto, tú lo que observas de otra persona es un reflejo de tu modelo del mundo, de tus creencias y de tus puntos ciegos, de todos tus programas que tienes a nivel inconsciente. ¿Sí? Entonces, si tú me dices qué hacer o responder cuando una acción que no te gusta y eso te genera impaciencia o molestia. Listo. Si te genera impaciencia o molestia, ya lo sabes, es una percepción, es una proyección tuya, por tanto es un problema que tú tienes que solucionar. Lo primero que tienes que hacer es responderte a la pregunta, cerrar los ojos, conectar contigo mismo y decir, ¿qué significa esto para mí o qué puedo aprender de esto? Son las preguntas más poderosas. ¿Qué significa esto para mí y qué puedo aprender de esto? ¿Por qué? Porque si recibes el mensaje de tu mente inconsciente, el problema desaparece. ¿Y saben cuál es lo curioso de esto? Porque esto lo llevamos ya a PNL avanzada y eso lo enseñamos mucho en nuestros entrenamientos. Cuando tú resuelves esto a nivel inconsciente, ojo, a nivel inconsciente, no son respuestas conscientes lo que quiero, sino la respuesta que viene a nivel inconsciente. Cuando tú tienes esa respuesta a nivel inconsciente, el problema desaparece. ¿Y sabes cómo te das cuenta de que el problema desaparece? Cuando ya no, al día siguiente, 2 días, 3 días, ves el mismo comportamiento y ya no sientes nada, ya no sientes impaciencia, ya no sientes molestia. O incluso ya ni siquiera te das cuenta de ese comportamiento. Eso es cuando el problema desaparece. Si te sigue causando impaciencia o molestia, lo debes de seguir trabajando. Y la mejor forma, si quieres hacerlo de una forma mucho más rápida, te aconsejo que hagas Timeline Therapy. Si deseas, lleva un entrenamiento con nosotros para que te puedas aprender a liberar de estas proyecciones. Funciona para todo. O busca un coach, un master coach del HPNL para que pueda realizarte una sesión y puedas liberarte de esta proyección. ¿Sí? Entonces es bastante importante que puedas entender eso, Diana. Buena pregunta, que por cierto, muchas veces a otras personas no les gusta escuchar eso, pero es la verdad. Es como nosotros somos como conciencia. Tenemos que entender de que nosotros somos conciencia pura. ¿Sí? Y lo que proyectamos a través de nosotros y a través de la observación es nuestro modelo del mundo interno. Así que es algo que ya no solamente por psicología se puede manejar, como lo decía Carl Jung en Percepción es Proyección, sino que la física cuántica ya lo ha demostrado de muchas formas, ¿sí? Entonces somos conciencia y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Eso es lo rico de esto, ¿no? Muy bien. Mabel Anaya nos pregunta, ¿cómo trabajar la disciplina y las creencias limitantes? Gracias por tu respuesta. A ver, ¿cómo trabajar la disciplina? Vamos a tocar eso primero. Primero tenemos que entender, hay muchas formas de atacar la disciplina en realidad, ¿sí? Dentro del modelo que he venido desarrollando para trabajar con la disciplina, que lo expuse, por cierto, por primera vez en el Congreso, en el PNL, con el Congreso Internacional de PNL de 2019, y que por cierto voy a exponerlo nuevamente en el Congreso Internacional de Ciencia del Éxito, así que si puedes adquirir tu entrada, puedes hacerlo ahora, puedes dejarnos tus datos por interno o puedes también registrarte los links que tienes en la parte superior para que podamos comunicarnos con ustedes, porque no solamente este congreso va a ser presencial, sino también va a ser virtual. Ya les vamos a dar novedades, pero es algo que sería bueno de que todos puedan aprender de esto. ¿Por qué? Porque la disciplina es algo que estoy seguro al 99% de personas les genera un problema. Si yo les preguntara a ustedes en qué les gustaría tener disciplina, probablemente todos ustedes me digan, sí, me gustaría tener mucha disciplina. Entonces la pregunta sería, Mabel, ¿cómo trabajar con la disciplina o cómo puedo ser más disciplinado? ¿Sí? Ahora, tenemos que entender que hay varios enfoques para esto. Existe el enfoque neurocientífico que te explica cómo funciona la neurología con respecto a los estímulos y la disciplina y el comportamiento final. Existe
la explicación psicológica, por así decirlo, donde entra la programación neurolingüística y te explica cómo funcionan los pensamientos y los comportamientos y por ende la disciplina. Y existe también la explicación energética, por así decirlo, magnética también, ¿por qué no decirlo? Resumiendo los tres, la disciplina tiene mucho que ver con los sistemas que estás manejando en tu entorno, ¿sí? Es muy difícil tener disciplina si el sistema en el que coexistes tú día a día te impide que seas disciplinado, ¿sí? Te lo explico de esta forma. Si tú quisieras tener más disciplina y tú vives en un contexto en donde es difícil tener disciplina, es muy probable de que no tengas disciplina. Vámonos a un contexto un poco más exagerado y extremista, pero es algo como para darles un ejemplo de cómo funciona esto. A una persona que fuma, y que fuma mucho, que tiene el hábito de fumar. Cuando yo trabajo con ellos, lo primero que hago, aparte de abordar toda la parte emocional, decisiones limitantes y toda la parte psicológica, o las decisiones o los traumas del pasado, tenemos que trabajar sobre el contexto en el que está. Entonces, lo primero que les digo a ellos es, quiero que llegues a tu casa, quiero que revises tu closet, quiero que saques todo lo que huele a cigarro, todo lo que usarías en una fiesta donde son los sitios donde probablemente fumarías, y todo lo que te haga acordar a un cigarro. Básicamente le estoy haciendo que sea consciente de los anclajes inconscientes que tiene con respecto al estímulo de fumar, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Incluso le digo, todos los amigos, ¿con quiénes normalmente estás fumando? Normalmente fumo cuando estoy en mis reuniones de trabajo los viernes porque estamos muy estresados, y también los martes y los miércoles que tenemos reuniones, y como el nivel de estrés es muy alto, entonces la mayoría fuma, entonces yo fumo también, ¿sí? Entonces esos son entornos, son contextos que implican el comportamiento de seguir fumando, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de todo eso. Y si es necesario deshacernos de esas amistades o de esos grupos, o simplemente alejarte de ellos, hay que hacerlo. No hay persona que haya podido liberarse de comportamientos, de cigarrillos, de alcoholismo, de drogas, sin haberse alejado del contexto en donde las consumía. No hay persona. Escuchen eso, en todos los estudios psicológicos ustedes van a ver las personas que dejan o salen de tener comportamientos adictivos o de drogas, alcohol, cigarros, son personas que salen de su contexto. Incluso hay personas que dejan su ciudad. Hay un caso bien famoso de Brian Rose, que es una persona bien famosa y reconocida por sus canales de YouTube y la perspectiva que tiene con respecto al mundo, que tuvo que dejar Nueva York, tuvo que dejar Manhattan, tuvo que dejar su trabajo como banquero y su trabajo en Wall Street para dejar las drogas y para dejar de fumar. Porque justamente ese contexto hacía que él tenga ese comportamiento, esos hábitos. Entonces, eso es qué tan importante funcionan los contextos con respecto a nuestros comportamientos. Entonces, lo primero que te voy a recomendar para que tengas una mejor disciplina, analiza bien si tu contexto te facilita el hecho de que tú puedas establecer nueva disciplina, nuevos hábitos, o realmente ser disciplinado. Eso es lo primero que te recomiendo que puedas hacer, ¿sí? Porque si el contexto genera anclajes de no tener disciplina, pues va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque inconscientemente tienes gatillos para no tener disciplina. Este es un ejemplo clásico, ojo, ¿eh? Una persona que está haciendo dieta, está haciendo ejercicio, tiene objetivos de bajar masa de grasa corporal o masa corporal en su totalidad. Una persona que quiere hacer eso, que quiere lograr esos objetivos, y que de pronto llega a la casa y lo primero que es ve abundante pan, y luego abre su refrigerador y todo es dulces, donas, cualquier cosa que pueda ser un exceso de calorías totalmente no saludable. Y lo primero que abre su repostero y encuentra galletas y encuentra muchas cosas totalmente que van a inducir a que la persona coma, esa persona 1 o 2 días no va a comerlo. Pero al tercer o cuarto día esa persona va a ir, ¿por qué no comer un pan con mermelada? ¿Por qué no comer una dona? ¿Por qué no comer una galleta? Y ese por qué no hace que otra vez regrese al peso que perdió con todos los hábitos saludables o con la disciplina que tuvo unos 2 o 3 días. Entonces el sistema en donde tú coexistes es bien importante para que tú puedas implementar disciplina. Esa es una de las formas en cómo tú puedas hacer para que tú puedas implementar mucho más fácil la disciplina. Ahí es donde muchas personas caen, ¿sí? En el tema del contexto.
Es bien difícil implementar disciplina cuando tu contexto te impide tener más disciplina. Es bien difícil hacerlo, ¿sí? Es bien difícil hacerlo. Yo recuerdo cuando yo inicié yo cuando dejo de jugar básquet para pasar al mundo del gimnasio porque ya no podía jugar de manera más competitiva y profesional, empecé a estudiar o modelar a las personas para empezar a tener más disciplina en mi rutina de ejercicios con respecto a levantar pesas, ir al gimnasio, etc. Y una de las frases que más se me quedó, grabada es cuando escucho a Arnold Schwarzenegger en uno de sus videos motivacionales decir lo siguiente: busca un gimnasio que tenga cerca, totalmente cerca, para que puedas ir. Si tú tienes un gimnasio que es muy lejos de tu casa, es muy probable que lo vayas a dejar y ya no vayas a ir. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué me está diciendo esto? Y luego empezó a tener sentido. Ya cuando estudio programación neurolingüística y veo las estrategias de motivación, me fui dando cuenta de que cuando saturamos nuestra mente con el proceso, probablemente se pierde la motivación y perdemos la disciplina o perdemos el hábito de ir al gimnasio. ¿Qué quiero decir? Que si yo estoy pensando en esto, ahora que llegue a la casa, llego a las 7 de la noche después de trabajar, yo en ese momento trabajaba como ingeniero, llego a la casa, llego a trabajar 7:30, hasta que me cambie son las 8, luego hasta que llegue al gimnasio son las 9 por el tráfico, voy a llegar y van a cerrar el gimnasio a las 10 probablemente, entonces solamente voy a entrenar 1 hora, y empezaba a ser todo un problema del proceso que yo estaba construyendo con respecto al objetivo que tenía final, y por tanto decía, mejor ya no voy, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes que han querido ir al gimnasio han reproducido el proceso y al día siguiente han dicho, mejor no voy, es mucho esfuerzo? ¿Sí? Es porque se han enfocado en el proceso. Es una forma de colapsar la estrategia de motivación. Eso ya lo aprendemos en PNL. Pero también es un error en el sistema. Tu sistema tiene que ser fácilmente accesible, ¿sí? Esa es una muy buena explicación de lo que es sistemas. Quería darles estos ejemplos para que puedan entender a qué me refiero con sistemas, porque de repente es la primera vez que lo han escuchado. Segundo, hay muchos casos que tienen que ver con los temas de la disciplina. Hay muchos casos. Tienen que ver tus creencias, qué es lo que crees con respecto a la disciplina, a la nueva disciplina que quieres tener, al nuevo hábito. Tiene que ver mucho con tus valores, tiene que ver mucho con tu programación mental que puedas tener, anclajes y todo esto, ¿sí? Eso lo podría tocar en otro video porque realmente para poder explicar todo eso requiere mucha información específica. Pero tengo un programa que hice el año pasado, lo puedes buscar en la sección de videos, en donde hablo de el poder de los hábitos, y ahí explico muy bien cómo es esto y cómo son esto de los sistemas y cómo es de los pensamientos con respecto a los hábitos y a la disciplina. Pero quiero caer en esto, o englobar o enfocarte en esto. Tú vas a tener o ser más disciplinado siempre y cuando tú creas que es importante para ti ser disciplinado. Lo voy a repetir otra vez. Tú vas a decidir ser disciplinado siempre y cuando tú creas que es importante para ti ser disciplinado. Y cuando digo que es más importante para ti ser disciplinado, tiene que ser a nivel consciente, inconsciente, congruente, cerebro, corazón, lógico, sentimiento, todo alineado. ¿Por qué te digo esto? Porque no hay forma de ser disciplinado generando conflictos o que solamente sea consciente. Uno puede decir, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué tan importante es la disciplina? Todos, no, sí, la disciplina es la clave del éxito. Les voy a hablar de disciplina, pero si no tienes disciplina en la vida es porque realmente no has entendido este proceso. Y para que uno realmente pueda ser disciplinado, tiene que ser congruente y tiene que creer eso a nivel inconsciente. Por eso, si yo digo, ahora quiero ser disciplinado. Para ser disciplinado tengo que implementar un nuevo hábito. Es la única forma en cómo yo saber ser disciplinado, ¿verdad? Por ejemplo, levantarme todos los días a las 7 de la mañana, o levantarme a las 6 de la mañana y leer un libro, o levantarme a las 6 de la mañana y caminar 30 minutos, o hacer 10 planchas, o leer media hora un libro. Para que tú puedas tener esa disciplina, primero tienes que saber que eso sea importante para ti. Pero, si tú haces este proceso que es muy probable que muchas personas lo hagan. A ver, mañana me voy a levantar a las 6. No, mejor a las 7. No, 7 es muy temprano, mejor a las 8. No, mejor me levanto a las 7:30, cosa que voy a correr solamente media hora porque luego tengo que ver mis materiales para el trabajo, o tengo que hacer el almuerzo, el desayuno a mis hijos, etcétera, etcétera. Cuando tú ya tienes estos conflictos, ya es muy
difícil de que tú puedas generar ese hábito, ese comportamiento, porque de por sí, cuando quieres instalar la disciplina existen conflictos porque simplemente esto no es más importante para ti en ese momento. Pero muchas personas son disciplinados simplemente porque es importante para ellos. Si tú le preguntas esto a una persona que es disciplinada, probablemente a un role model que tú puedas tener, a una persona que tú admiras, y tú ves que es muy disciplinado y con todos sus horarios y siempre cumple lo que dice, y tú le preguntas por qué lo haces, cómo haces para estar muy disciplinado, es casi probable que te responda algo como, es muy importante para mí. Es que es muy importante para mí y por eso lo hago. Así que para implementar la disciplina primero tenemos que trabajar esto. Si lo queremos aterrizar esto en términos más específicos, estaríamos trabajando en congruencia. Si lo queremos ir un poco más abajo, tendríamos que trabajar en valores, jerarquía de valores, que eso lo podemos trabajar nosotros en nuestros eventos, en certificaciones de Practitioner y de Master Practitioner, de Coaching con PNL avanzado, que eso es lo que enseñamos y eso es lo que un poco hace la diferencia en nuestros entrenamientos y es un poco lo que más agrega valor con respecto a lo que es transformación. Además también estamos teniendo, y aprovecho para invitarte, estamos teniendo una sesión este viernes a las 10 de la mañana, será una sesión de 3 horas, así que si quieres instalar un nuevo hábito y si quieres instalar una nueva disciplina o disciplina en ti mismo, por favor, los datos están más arriba, también te los estoy dejando en los comentarios para que puedas pedir más información, para que puedas registrarte y saber de qué se trata esto. Si quieres implementar un nuevo hábito, es un buen momento para que puedas estar en esa sesión. Te voy a enseñar cómo hacerlo, te voy a enseñar cómo hacerlo, te voy a enseñar a establecer congruencia, te voy a enseñar a establecer intención, a que sea más importante para ti, para que puedas tener ese hábito de forma más consistente, ¿sí? Y cómo hacerlo, eso te voy a enseñar ahí. Definitivamente hay muchas estrategias para hacerlo. Puedes trabajar con jerarquía de valores, puedes trabajar integración de partes, puedes trabajar con hipnosis, hipnoterapia. No es necesario que solo hagas la ericksoniana. La autoritaria también funciona muy bien para esto, con un buen sugestionamiento, etcétera, etcétera. Así que ya los modelos te los puedo dictar, pero sí es necesario para poder trabajar la disciplina. Todos sabemos que la disciplina es importante. Conscientemente todos lo sabemos, pero inconscientemente, ¿realmente somos disciplinados? Esa es la verdadera pregunta que te debes hacer. Y si no, y si te gustaría aprender, por favor te invito a que vayas al link, pide más información, regístrate en el link, también ya tienes toda la información descrita y además también puedes comentarnos si quieres algo más específico para saber cómo desarrollar esto. Esto lo ves en nuestros entrenamientos para si te gustaría ayudar a otras personas a hacer esto. De hecho, que podrías certificarte con nosotros para que tú puedas ser Practitioner o Master Practitioner de nuestra escuela, una de las más prestigiosas a nivel mundial. Así que espero que puedas dejar tus datos ahí. Gracias por la pregunta, en realidad es una muy buena pregunta. Gracias a todos los que se van uniendo. Por cierto, tengo más preguntas. Tengo una pregunta. Genial, gracias Mabel. Estoy seguro, espero verte en la sesión. Gracias, gracias. Flor Noemí nos pregunta, ¿recomiendas dormir escuchando audios de meditación o mantras relacionados al amor propio para reprogramar nuestra mente o alguna técnica de PNL que recomiendas que podamos aplicar a diario para el amor propio? A ver, Flor, todo lo que tenga que ver con el amor propio es vital, ¿sí? Más que yo te pueda recomendar para hacerlo, creo que eso es algo intrínseco para el desarrollo personal de cada ser humano. Si una persona trabaja en su amor propio todos los días, ¿saben cuándo? Es una muy buena pregunta. Si una persona trabaja en su amor propio todos los días, es una persona que probablemente va a tener mucho éxito y mucha felicidad en el mundo. Y las personas que no están trabajando en su amor propio, pero sienten que tienen amor propio, la única forma de saberlo es teniendo resultados espectaculares y grandes en su vida personal. Quiere decir que si una persona tiene amor propio ya constituido, le va muy bien en sus finanzas, le va muy bien en su trabajo, le va muy bien en su salud, le va muy bien a nivel personal, emocional, marital, etcétera, etcétera. Así que solamente ese es un caso porque no podría ser de lo contrario. Es bueno saberlo, ¿sí? Entonces, se los digo esto porque muchas veces estoy resaltando la pregunta porque muchas veces pensamos que no es importante. En realidad es bien importante de trabajar esto, ¿no? Salvo ya lo sepas internamente que lo tienes, ¿no? Y verificar los resultados. Ahora, ¿qué puedes practicar para el amor propio? Yo sí te recomendaría los procesos de meditación, te recomendaría audios, te recomendaría los mantras.
Te recomendaría todo lo que te permite hacerte sentir bien, que realmente conectes contigo mismo con respecto a lo que sientes, ¿sí? Pero hay algo más que te recomendaría, Flor. Si tú crees que no tienes amor propio, ojo, y esto va para todos ustedes que me están escuchando, si una persona cree que no tiene amor propio, y es por eso que quiere buscar amor propio, lo mejor para hacer es Timeline Therapy. Lo mejor, lo mejor. ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando una persona busca amor propio, es porque cree que no tiene amor propio, ¿cierto? Es como una persona que hace afirmaciones de seguridad. Yo soy una persona segura, yo soy una persona segura, es porque cree inconscientemente que no lo es. O una persona que hace afirmaciones, yo soy abundante, es porque cree que no lo es, ¿cierto? Entonces, desde ahí existe una decisión limitante, una creencia limitante, que te aconsejo que lo puedas trabajar en una sesión de Timeline Therapy, registrarte en una certificación con nosotros, contratar a un coach, un master coach de la HPNL, que somos especialistas en hacer esto, o puedas entrar a la sesión con nosotros que vamos a tener el viernes para que puedas liberarte. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú realmente te liberas de la creencia limitante, de la decisión limitante, si es que este fuera el caso, ya no tienes la necesidad de todos los días trabajar en tu amor propio. Ya no, porque ya lo sabes. Es por eso que existe, tú nunca vas a escuchar a un Anthony Robbins decir, yo soy así, no. ¿Por qué? Porque él sabe que lo es. Tú nunca vas a escuchar a Mark Cuban, Grant Cardone, Brian Rose, Jesse Itzler, Sarah Blake decir el yo soy X, porque saben que lo son. Pero son personas que sus resultados lo demuestran. Pero normalmente las personas que están diciendo yo soy, entonces son las personas que saben inconscientemente que no lo son y necesitan decirlo para creérselo a ellos mismos. Es porque tienen la creencia de que no lo son. Es una proyección, percepción es proyección, ¿sí? Entonces, todos actuamos en base a eso. Entonces, esa es mi recomendación. La meditación ayuda para hacerlo, sí, si eres consistente. Las afirmaciones ayuden, sí, si eres consistente, persistente y eres totalmente como religioso con respecto a hacerlo todos los días trabajando sobre esto para incrementar tu amor propio, ¿sí? Los audios se aumentan, la autohipnosis se aumenta, pero ¿sabes cuándo decides no hacerlo? Cuando ya sabes que lo eres. Pero ¿sabes cuándo pasa eso? Cuando realmente reconoces que tú ya tienes ese amor dentro de ti, ¿sí? Eso es algo que ya lo vamos a ir explicando en el tiempo. Definitivamente lo trabajamos en nuestras sesiones, congresos o certificaciones, y es algo que lo podríamos trabajar juntos si es que tú quisieras trabajarlo. Pero les recomiendo a todos esto. Sé que el tema de las afirmaciones y las meditaciones para sentirse como una persona, para sentirse como quieren sentirse, son muy positivas, pero recuerden muy bien, una meditación para entrar en un estado personal y realmente conectar conmigo mismo, estar en un estado de presencia, es una meditación efectiva. En un estado de presencia, yo no tengo juicios, no tengo miedos, no tengo cositas internas negativas. Entonces, cuando hacemos efectivamente una meditación, no tendríamos problemas de incrementar el amor propio. ¿Por qué? Porque no pensamos de que no tenemos amor propio. Entonces, eso es un poco cómo juega la mente inconsciente y cómo la mente consciente e inconsciente están comunicando en todo momento. Así que es una buena pregunta, pero para ir un poco más a fondo ya tendríamos que revisarlo en un programa, en un entrenamiento, en una sesión, y saber si esto realmente tiene una causa raíz, liberar la causa raíz definitivamente, y hasta hacerlo, sigan practicando la meditación, las afirmaciones y todo eso, porque sí funciona, pero tienes que ser consistente. Tienes que ser consistente. Nunca las afirmaciones funcionan cuando lo haces 2 o 3 veces. Es el gran error de las personas cuando hacen afirmaciones, ¿sí? Muy buena pregunta. Gracias por tu pregunta. Creo que esta respuesta ha sido bastante buena también. Tengo otras preguntas por aquí. Nos dice Percy: ¿cómo puedo elaborar una estrategia para elevar mis resultados en las finanzas? Ya que comencé mi primer emprendimiento y logré unos resultados en el primer mes, pero me está costando elevar esos resultados. De hecho. Gracias por tu pregunta. De hecho, eso nos pasa a todos, incluso en el mundo del emprendimiento. Jesse Itzler es mi mentor. Yo estuve con él en Atlanta el año pasado, es mi mentor desde marzo del 2019. Jesse Itzler es uno de los socios de Warren Buffett, es uno de los socios de Coca-Cola, es esposo de Sarah Blakely, la primera mujer billonaria en la historia. O sea, es un gran empresario con respecto a lo que ha podido lograr. Y una de las cosas que siempre decía Jesse es lo siguiente, ¿sí?
recuerda que siempre existe la suerte de principiante y siempre existe la suerte del nuevo. ¿A qué quería decir? Que muchas veces cuando una persona está emprendiendo, al comienzo le va a empezar a ir muy bien. Todos hemos pasado por esto, ¿cierto? ¿Por qué? Tiene muchas explicaciones a nivel energético, psicológico, pero haciéndolo simple. Primero, cuando nosotros tenemos resultados financieros, nosotros vamos a llegar hacia donde nuestra mente inconsciente cree que podemos llegar, ¿cierto? Si yo creo que puedo hacer $3,000, voy a hacer todo y voy a mover todos mis esfuerzos para llegar a los $3,000. Porque la mente inconsciente funciona algo así como que tiene límites para saber hasta dónde te sientes cómodo ganando. Ojo, si la mente inconsciente tiene límites, tu proyección tiene límites, tu conciencia tiene límites, lo que tú puedes crear en tu realidad también, dependiendo a dónde tú dices que puedes llegar. Ojo, porque en sí la conciencia es infinita. Pero si tú crees que solo puedes hacer, por ejemplo, digamos, no sé, un ejemplo, $3,000, entonces tú haces el negocio, emprendes y haces todo lo que tienes que hacer hasta llegar a los $3,000. Quizás 3,100, 3,200 o 2,900, pero llegas por ahí. Y de pronto llegas y tocas con un límite, ¿verdad? Eso pasa mucho en las estrategias de finanzas. Eso es lo que entreno cuando entreno a sistemas de redes de mercadeo, a pequeños grupos de redes de mercadeo de una forma mucho más exclusiva. Siempre trabajamos esto, ¿por qué? Porque ellos tienen que entender esto. Muchas veces los límites no tienen nada que ver con las estrategias, con las llamadas, o qué tan buenos son llamados, o qué tan bueno es el producto, o qué tan bueno es el servicio, o qué tan buena es la empresa o los colaboradores. Muchas veces es qué tanto crees tú que puedes ganar. Muchas veces. ¿Qué tanto crees tú que puedes ganar? Y si tu límite de lo que crees ganar es $3,000, vas a llegar hasta ahí. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Esto en programación neurolingüística lo trabajamos como límites, ¿sí? Límites en el caso de las submodalidades o las representaciones internas, ¿sí? Pero cuando tú quieres llegar, tú tienes que saber cuánto estás haciendo. Ahora, tú me dices, Percy, que has tenido éxito en tu primer mes, pero se te hace difícil incrementar tus resultados. Entonces, lo primero que tienes que hacer ahora es, llegaste hasta aquí. Ahora, ¿cuánto es ese otro nivel de resultados que tienes que llegar? ¿Y qué te impide pensar de esa manera o creer de esa manera? ¿Qué te impide hacerlo? ¿Sí? Si, por ejemplo, dices $3,000 y luego tiene que ser $4,000 o $5,000, o mejor aún, ser consistente en el tiempo, porque muchas personas también tienen este problema. Llegan primero a una meta y quieren al siguiente mes seguir sobrepasando, pero muchas veces esa no es la mejor estrategia. Muchas veces la mejor estrategia es producir los mismos resultados mínimo 3 meses. ¿Por qué? Porque muchas veces, como lo decía Jesse Isler, puede ser la suerte de principiante. Pero si ya lo haces una segunda vez y una tercera vez, significa que tú sabes cómo hacerlo, sabes consciente e inconsciente cómo hacerlo, sabes la estrategia para hacerlo, lo cual te da la seguridad para volverlo a hacerlo muchas veces. Miren qué importante es esto. Muchas veces es mucho mejor replicar los resultados que tienes en un segundo mes o un segundo periodo, porque eso te permite a ti saber que realmente sabes cómo hacer eso. Eso es todo un trabajo a nivel inconsciente, ojo, por eso te digo, quizás es mucho mejor no ir por los 3,000 y luego por los 5,000 o los 3,000, sino repetir nuevamente los 3,000. Ahora, en todo emprendimiento, en mucho, esto pasa en las redes, a veces es errado este concepto, y lo digo abiertamente porque si me estás viendo tú y estás en una red o estás en cualquier persona que esté viendo redes de mercadeo, mucho pierden. ¿Por qué? Porque construyen como si la carrera o como si el crecimiento debería ser lineal y debería ser inmediato y debería ser automático, cuando muchas veces es mucho mejor de que sea consistente y gradual. ¿Y por qué me refiero a consistencia? Que repites un resultado y luego otra vez el resultado y luego otra vez el resultado, porque de esta forma eres consciente de la estrategia que utilizas para llegar a ese resultado y por tanto de pronto vas a estallar en resultados. ¿Cuándo sucede ese crecimiento exponencial? Cuando tú eres consciente de lo que te ha estado funcionando. Para las personas que se salen del mundo del emprendimiento es porque les va muy bien al inicio y hacen esto. Y luego quieren hacer más en vez de volver a repetir los resultados. Y como no pueden hacerlo más, y se frustran tanto de que
quizás esto no es para mí y lo dejan. Muchas veces el tema de los abandonos, por no decir el 95% de las veces del abandono de un emprendimiento, del quizás esto no es para mí, cuando uno abandona un emprendimiento se debe a la frustración, ¿sí? El siguiente libro que estoy sacando ya en unos meses está dirigido justo a resolver este tipo de problemas, pero es bueno que lo sepas porque a veces es mucho mejor ser consciente de las estrategias que estás realizando porque te permite tener la estrategia neurológicamente, sabes tú cómo producir esos $3,000 consistentemente y luego decides aprender a cómo hacer 4,000 y luego a cómo hacer 5,000 y de pronto tienes un crecimiento o un salto cuántico como se dice, pero los saltos cuánticos vienen cuando tienes un crecimiento sostenido en el tiempo, ya sea un poquito de crecimiento o que sea un poco consistente. ¿Por qué? Porque quiere decir que eres consciente de las estrategias. ¿Y cuál es lo mejor de eso? Es de que ya le puedes enseñar o puedes transmitir tu sistema a otro. Tú, por ejemplo, para las personas que me están escuchando, muchos de ustedes están interesados en educación. La mayoría de las personas a las que yo he entrenado y con las que yo he trabajado son personas que están dedicando a hacerlo esto de forma profesional. Siempre hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando tú tienes resultados consistentes, puedes crear un sistema para tener ese tipo de resultados consistentes. Cuando tú tienes resultados no consistentes, entonces no sabes realmente cómo hacerlo. Es muy importante esto, así que yo te invito a que cambies tu estrategia de que quizás es mucho mejor que repitas tus resultados 2 o 3 meses, quizás los incrementes un poco más, no eleves mucho, porque por temas de conciencia muchas veces cuando alimentamos mucho nos entramos a una fase de saturación y desmotivación total. O lo otro sería de que hagas un pequeño incremento y que averigües qué es lo que realmente te impide pensar ahí. ¿Sí? Porque eso lo he trabajado con muchas personas. Si tú crees que puedes ganar tanto, entonces trabaja ahora para creer lo siguiente. ¿Sí? Y muchos de los principios de los secretos de la gente altamente millonaria trabaja sobre eso, ¿verdad? Si tú lo revisas, trabaja mucho sobre esto, pero muchas veces tiene que ver condiciones limitantes y qué tan cómodo te sientes manejando dinero. Y ese es uno de los problemas que las personas no quieren resolver. ¿Qué tan cómodo te sientes con manejando el dinero? ¿Sí? Ahora, para tú responderte eso, si yo te hago esta pregunta, porque muchas personas me decían, no, yo quiero dinero, me sentiría muy cómodo con dinero. La verdad es que no. Las personas que normalmente responden de esa manera, lo primero que harían es despilfarrar el dinero, ¿sí? Entonces, si tú alguna vez has despilfarrado incrementos de dinero, es porque todavía no eres consciente de que puedes conservar ese dinero, mantener ese dinero, ¿sí? Es un principio de Warren Buffett. Primer principio, no desperdicies dinero. Segundo principio, no desperdicies dinero, ¿no? O mantén tu dinero, ahorra tu dinero, ¿no? Es el mismo principio, Genera la conciencia de que puedes manejar eso para poder manejar más, ¿sí? Eso es bastante importante, así que es muy buena pregunta, Percy, gracias por tu pregunta, ¿sí? Espero que te haya ayudado. Bien, nos dice Pierre Tapia. Se puede curar enfermedades con PNL y, estimado Fabián, ¿haces hipnoterapia transformacional rápida como Marisa Peers? Por supuesto que sí. Te cuento que en Atlanta el año pasado estuve en un entrenamiento directamente con Marisa Peers. Tengo mi foto con Marisa Peers en las redes sociales, lo puedes ver tú también. Si quieres entender la hipnoterapia que realiza Marisa Peers, nosotros manejamos las diferentes terapias o hipnoterapias que ella utiliza para poder llegar al resultado que ella estaba teniendo, ¿sí? Desde la abstracta y la autoritaria. Entonces podemos enseñarte todo esto. Tenemos ya 4 entrenamientos de hipnosis, como es el de hipnosis ericksoniana, hipnosis elmiana y autoritaria, de George Estabrook y Dave Elman. Tenemos la hipnosis moderna y tenemos la hipnosis ericksoniana aplicada en conversaciones. Entonces tenemos los 4 tipos de hipnosis. Todo ese tipo de hipnosis lo tenemos en nuestra universidad de la HPNL, que es la primera universidad en español de programación neurolingüística, coaching y hipnosis, y manejamos las corrientes más poderosas con respecto a lo que es hipnosis y a lo que es hipnoterapia. Además de comentarte de que no solamente entrené con Marisa Peers con respecto a la hipnoterapia, sino también con Tad James, que es la persona director ejecutivo del American Board of Hypnotherapy, y la American Board of Hypnotherapy es la escuela más grande y más antigua en el mundo en lo que es hipnoterapia. Así que es una muy buena
una muy buena oportunidad para que tú puedas estudiar hipnosis con nosotros. Ya tenemos una certificación que está viniendo pronto, que la vamos a llevar en las dos modalidades, así que te recomiendo que pidas información para que te puedan hacer llegar toda la información y para que puedas saber también todas las diferencias, porque la hipnoterapia es efectiva siempre y cuando el hipnoterapeuta esté bien entrenado. ¿Por qué? Porque la sugestión que va a dar el hipnoterapeuta tiene que estar de acuerdo con las creencias que tenga primero el hipnoterapeuta. Es por eso que la hipnoterapia no le funciona a algunas personas porque conocen el método, pero no se conocen ellos mismos o no son conscientes de lo que ellos podrían generar en resultados en la otra persona. Es como lo dice Marisa Peers. La hipnoterapia es bastante poderosa, pero primero tienes que creer que esto puede funcionar, ¿no? Entonces, es bastante importante primero trabajar sobre las creencias de qué es lo que quieres lograr, qué es lo que quieres lograr con hipnoterapia, y muchas de las cosas que puedes o que crees que puedes solucionar con hipnoterapia es mucho más rápido con Timeline Therapy o con EFT Tapping o con PNL. Entonces, depende mucho del resultado que estás buscando. Así que te invito a que puedas pedir información en nuestras redes sociales o nos puedes comunicar por interno. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Dame un segundo para poder ver las preguntas que tienen. Henry nos dice, es muy importante el amor propio en el tema de parejas. Definitivamente, en realidad no es una pregunta, es una afirmación, y definitivamente, Henry, es muy importante, ¿no? Porque, ¿qué es lo que sucede en parejas? Si una persona, sea el esposo o la esposa, o los dos, que probablemente sean los dos, por eso se han atraído, ¿no? Percepción es proyección, consciente e inconsciente. Cuando una persona no tiene amor propio, le va a reclamar los huecos que uno tiene, porque amor propio significa entender de que yo soy un todo, yo estoy completo, ¿cierto? No necesito nada de la otra persona. ¿Sí? Es uno de los indicadores de cómo sé que tengo amor propio, ¿no? Por eso se dice que la metáfora de tu media naranja está mal hecha, porque en realidad tú eres una naranja, solo que buscas otra naranja como para poder de cierta forma, ¿cómo te puedo decir? Complementarte, pero tú ya eres feliz solo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del amor propio, cuando una persona no tiene amor propio, le va a reclamar a la otra persona lo que la otra persona no tiene, ¿sí? Si yo no tengo amor propio y nunca recibí atención y por eso no tengo amor propio, entonces le voy a reclamar a mi pareja que me dé atención, que yo sea su prioridad, que siempre me atienda el celular, que siempre me atienda los mensajes. ¿Por qué? Porque yo no tengo amor propio, ¿cierto? O si para un hombre el amor propio significa que lo atiendan como su mamá lo atendía, entonces le va a reclamar a su esposa de que, oye, tienes que cocinarme esto y me tienes que cocinar todos los días y tratarme muy bien como lo hacía mi mamá. ¿Por qué? Porque tiene ese hueco en su mente inconsciente. Entonces sí, definitivamente el amor propio en parejas es muy importante y es vital. Es muy bueno trabajarlo y gracias por tu intervención. Muchísimas gracias. Ya tenemos solo unos minutitos ya para seguir. Gracias, Pierre. Gracias, Pierre. Seguimos viendo. Muchas gracias a todos los que están dejando sus comentarios. En serio, muchísimas gracias. Gracias, Percy. Gracias a ti por tu pregunta. Es una pregunta muy buena y muy honesta en el momento de querer saber cómo poder avanzar. Y eso dice mucho de ti y de qué tan conectado estás con tu mente inconsciente. Así que te felicito por eso. Me dan un segundito. Me dan un segundo. A ver, listo. Y la última pregunta que tengo... Bueno, vamos a hacer, creo, un programa el día de mañana. En verdad tengo varias preguntas. Y la última pregunta que voy a responder ahora es... en el caso de enfermedades autoinmunes, ¿cuál sería la emoción relacionada con esas enfermedades? Y si un síndrome se puede tratar con PNL. Si es como dice la ciencia, un síndrome es un conjunto de síntomas inexplicables. Por eso es lo raro. Listo, Soraya. Vamos primero con el primer tema, ¿sí? Recuerda esto, cuando hablamos del sistema inmunológico, tenemos que saber de que cuando nuestro sistema inmunológico falla, quiere decir que no está produciendo las defensas necesarias para protegernos a nosotros mismos. Cuando falla, somos muy susceptibles al ataque de cualquier virus, bacteria, etcétera, etcétera. Ojo, los virus y las bacterias y todo esto siempre los tenemos.
¿sí? Es una mala concepción pensar de que los virus o las bacterias es algo que nos hacen daño. No. En realidad tenemos virus y bacterias enfrentando en todo momento, no solamente ahora que estamos teniendo toda esta pandemia del COVID-19, en todo momento tenemos virus o bacterias. Nos afectan cuando nuestro sistema inmunológico no puede hacer su trabajo de defensa. Entonces, míralo desde este punto de vista. Como no puede hacer su trabajo de defensa, entonces nos enfermamos o se genera la enfermedad, ¿cierto? Entonces, el problema no es la bacteria o el virus, el problema es qué tan fuerte está tu sistema inmunológico, ¿cierto? Entonces, todas las enfermedades autoinmunes tienen que ver con esto. Ahora, ¿qué emociones hacen que nuestro sistema inmunológico se debilite? Ahora, específicamente, si lo llamamos como creencias, son las creencias, falta de confianza en uno mismo, falta, entre comillas, la persona siente que no tiene la atención suficiente o que nunca ha tenido el poder de decisión o no tiene el poder de tomar el rumbo de su vida. Quiere decir, muchas veces estas personas han tenido papás muy autoritarios que siempre han querido que hagan lo que el papá dice y esta persona nunca ha tenido libertad de expresión, entonces esas personas tienen mucho problema con en los sistemas inmunológicos, ¿sí? Entonces eso es con respecto a las creencias de lo que ha podido pasar en el pasado. Con respecto a las emociones, son todas las emociones relacionadas con esas creencias. Entonces, ese tipo de creencias, una persona que no tiene mucha confianza en sí mismo o que siente que nadie le presta atención, que nadie lo quiere, que no sirve para nada, que tiene que cumplir con todo y que no puede satisfacer las expectativas de nadie porque nunca lo hizo con sus padres. Sus padres siempre rechazaban toda la autoridad o toda la creatividad que uno podía tener o la libre expresión que podía tener esa persona como niño. O de repente ha sido de cierta forma abusada de pequeño o de pequeña. Entonces, esta persona va a generar las emociones que genere ese tipo de eventos que va a hacer que el sistema inmunológico se debilite. Y cuando les digo que se debilite es que va a causar que entren o afecten algunos virus o bacterias. Entonces, cuando sucede esto, ¿qué emociones están sintiendo? Lo más probable es que sea tristeza profunda y depresión. Lo que más debilita al sistema inmunológico es la depresión y es la tristeza. La depresión como una tristeza acumulada. Entonces, cuando estás muy deprimido o están muy deprimidos o reprimen la tristeza es cuando su sistema inmunológico está muy bajo. Muchas veces también tiene que ver la culpa. La cólera no tanto, ojo, pero sí la depresión en una gran medida con la culpa. Entonces son las emociones que podrías trabajar y la mejor forma de hacerlo es con Timeline Therapy, porque sabemos de que Timeline Therapy de lejos es la mejor herramienta para librarte de emociones negativas, de lejos, ¿sí? La otra que sé que podría ayudar mucho también es EFT Tapping. Recomiendo siempre, dependiendo, si puedes trabajar en una certificación genial, aprende a hacer Timeline Therapy. Con nosotros somos los únicos que podemos hacer esto. Y si quieres trabajar con un coach o un master coach, trabaja Timeline Therapy específicamente con esas emociones o si esas creencias están afectando tu presente. Entonces, eso tienes que tenerlo en cuenta. Liberando eso, el cuerpo va a empezar a regenerar solo. Todos los cuerpos curan las enfermedades solos si uno le da la orden de hacerlo. También lo puedes hacer con hipnoterapia, también lo puedes hacer con el PNL clásico, pero pienso que mucho más fuerte es que lo puedas hacer con Timeline Therapy, que es la mejor técnica para liberar emociones negativas del pasado. Así que eso creo que respondería a tu pregunta. Y muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias a todos los que se han conectado, por todas sus preguntas, por todo lo que han compartido. De verdad, han sido muy buenas preguntas. Estoy un poco emocionado por todas las novedades que vamos a dictarles. Recuerden, el día viernes tenemos una sesión de 3 horas en donde vamos a poder solucionar cualquier problema que tengas, cualquier conflicto que tú pongas sobre la mesa. Eso es lo que vamos a solucionar. Es la garantía que te doy en estas sesiones avanzadas de PNL es grupal, que probablemente vaya a ser un factor que podría cambiar tu vida si tú pones ese conflicto, ese problema sobre la mesa. Así que nos vemos este viernes. Tienes más información arriba y ya saben, compartan, síganos en nuestras redes sociales. Si estás viendo esta transmisión después, tenemos sesiones probablemente cada 15 días. Entonces también te vas a poder unir. Pide igual información. Estaremos gustosos de poder atenderte. Ya saben también, si quieren asistir a las certificaciones que vamos a tener en las diferentes modalidades y a nuestros congresos internacionales,
que también van a estar en ambas modalidades. Déjenos la información, comuníquense con nosotros, a mí por interno, en la página de Fabián o en la HPNL, que estaremos gustosos de atenderlo. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Estén muy bien, quédense en casa y estén fuertes y saludables. Así que nos vemos en la próxima. Chao.